Sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Mire, con más de 315 defunciones, arriba de 11.000 casos positivos de COVID, las autoridades toman la determinación de levantar la cuarentena e iniciar la reapertura del segundo bloque de actividades económicas. Lo que muchos panameños se preguntan es, con estas cifras, esta decisión fue bien adoptada, era el momento de tomar esta decisión. Bueno, aquí hay a favor y en contra panameños que se alegran, otros que se sienten un poco aterrados. Hoy vamos a tratar de responder muchas de las preguntas que se hacen en casa porque tenemos al viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre, como nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Precisamente él va a responder todas esas interrogantes. Gracias por estar con nosotros. Viceministro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mire, el tema de levantar la cuarentena y dar algunos parámetros como no más confinamiento, se sustituye la cuarentena por un toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. Chicos pueden salir acompañados de sus padres o cuidadores de 4 a 7 y comienzan las interrogantes de los panameños. Aquí hay dos escenarios, viceministro Sucre, unos que aplauden esta decisión y otros que dicen cómo es posible que con los casos de COVID-19 que hay en nuestro país y con las cifras de muerte, una de las más altas en la región, se tomen estas determinaciones. Yo tengo aquí precisamente algunos criterios que el Ministerio de Salud desde un principio dijo que tomaría en cuenta a la hora de levantar esta cuarentena. El primer criterio era el comportamiento del RT, que es el número de contagios por persona en cada una de las provincias. El segundo criterio era el riesgo que representaba la actividad económica en determinada área, sobre todo las que implicaban aglomeración de personas. Y la tercera era la capacidad de respuesta sanitaria en esos lugares. Lo que se quería el 11 de mayo, viceministro, era que el RT pudiera estar debajo de 1 y que este fuera sostenible. Con estos tres criterios y esto que se quería determinar hasta el 11 de mayo, viceministro, ¿se han cumplido realmente? ¿Son estos criterios los que tomó en cuenta el Ministerio de Salud y dice, podemos con toda tranquilidad levantar la cuarentena? Bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorca. Antes que todo, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo con ustedes. Lógicamente, también agradecerles a ustedes la posibilidad de llegarle a todas esas personas que nos miran, que nos escuchan y lo más importante que podamos esclarecer las diferentes dudas que se tengan al respecto. Mira, eh, de hecho, el tomar las decisiones para el gobierno y para el sector salud, en equipo con el resto de las instituciones y todos los otros ministerios que han tenido que ver con la toma de decisiones y sobre todo también el equipo técnico de asesores donde tenemos la OMS presente también para colaborar. No es un tema fácil, es un tema que se ha venido estudiando, que se viene discutiendo lógicamente para tomar esas decisiones. Nosotros entendemos que no a todo el mundo le van a gustar las decisiones, sin embargo, tienen que ser basadas tanto en evidencia científica como basada también en la situación que está viviendo el país. En efecto, y tú decías uno de los elementos que es bien importante para poder haber analizado el hecho de levantar la cuarentena de manera gradual, de cómo se va a ir haciendo. Y uno de los elementos, tú lo mencionaste, es el RT. En estos momentos el RT se encuentra, por lo menos hasta el día de ayer, en 1.06 a 1.1, más o menos es el informe que tenemos del equipo de epidemiología, en donde nos da un aliento a que se pudiera ir levantando la cuarentena. Sin embargo, no puedo decir que la cuarentena la estamos levantando con toda la tranquilidad. Lógicamente, aquí hay parte del gobierno, hay parte del Ministerio de Salud como el líder o institución que está encabezando las tomas de decisiones, lógicamente basado en el aspecto técnico, pero también tiene mucho que ver la conducta social, la responsabilidad con la que atendamos esta situación. Viceministro, permítame, porque usted ha dado un punto clave, y disculpe que lo interrumpa. Usted ha dicho
responsabilidad social. Y vamos a aprovechar este primer bloque. Mire, desde el 9 de marzo, cuando las autoridades anuncian el primer caso, nunca, y usted me corrige, usted que está todos los días viendo estos números, nunca se había dado ininterrumpidamente nuevos casos arriba de 250. Y paso a citar solamente algunas de esas cifras. Ejemplo, el sábado 23 de mayo tuvimos 310 nuevos casos. El domingo 24, 349. El lunes 25, 257. El martes 26, 264. Y el miércoles, por dejarlo hasta mitad de semana, 27 de mayo, 281 casos. Viceministro, nosotros hemos tenido una de las cuarentenas más severas que puedan haber en América Latina y esto no ha parado ni los nuevos casos ni tampoco las defunciones. Ahora que se va a levantar la cuarentena a partir del 1 de junio, ¿qué garantiza que los panameños sí van a acatar esas normas establecidas? Y usted decía una frase muy importante, estamos un poco como temerosos ahí, no es que estamos 100% seguros. ¿Qué es lo que podemos esperar, viceministro? Imagínense usted las cifras solamente que día a día ustedes como autoridades han anunciado. Por eso te decía, Dorcas, que no es una decisión fácil y tampoco es que estemos levantando la cuarentena muy tranquilos, pensando en que no va a pasar nada. Muy por el contrario, nosotros como autoridades nos mantenemos vigilantes de estas cifras. Sin embargo, como te decía, tanto el RT, que es uno de los criterios donde nos dice que en estos momentos solamente por cada paciente infectado se debe estar contagiando 1.1 más, o sea, una persona más. Eso nos da un aliento y que debemos de esperar en los próximos días que el número de positivos que están saliendo según la toma de muestras que se están haciendo siga disminuyendo o comienza a disminuir nuevamente, porque ahí tuvimos unos días donde se elevó un poco la cantidad de positivos que se estaban dando. El otro elemento que nos permite tomar la decisión de levantar la cuarentena es la capacidad instalada que tenemos en las instalaciones de salud. Nos da la tranquilidad de que la ocupación de camas en los diferentes hospitales ha ido disminuyendo y nos da la posibilidad de tener camas libres por si acaso fueran necesarias y aumentaran el número de casos moderados, tuviéramos la capacidad con el sistema de salud de atender a esos pacientes. Igual nos da un poco el aliento en el área de cuidados intensivos, donde seguimos teniendo una capacidad instalada que nos tranquiliza, porque en caso tal de que hubiera personas que se complicaran mucho y necesitaran de los cuidados intensivos, estamos en la capacidad de atender a estos panameños, a todos los que estén en el territorio nacional, como se lo merecen. Sin embargo, nosotros nos mantenemos vigilantes. Si el RT llegara a subir nuevamente, si comienzan a aumentar los casos nuevamente, si comienza a aumentar la cantidad de pacientes moderados en los hospitales, esto nos va a tener que llevar posiblemente a tomar nuevas decisiones. Esta pandemia y esta nueva enfermedad, por decirlo como nueva, porque es un coronavirus nuevo, nos mantiene en una situación a nivel mundial en donde las decisiones van a ser variantes dependiendo de cómo vaya variando el comportamiento de la enfermedad, lógicamente, y por lo tanto también esto está subyugado al comportamiento social. Nosotros hemos visto ya referencias y experiencias en otros países donde han ido soltando y de repente han tenido que bajar o regresar nuevamente a una situación por un rebrote. Nosotros como Panamá no está exento de la posibilidad de tener un rebrote, pero sí tenemos que confiar en nuestra población, en que hemos ido aprendiendo en estos meses de cuarentena, que han sido meses difíciles para todos, y que se ha ido aprendiendo el regreso a la nueva normalidad. O sea, vamos a tener que cambiar un poco nuestra cultura y por eso yo hablaba de la responsabilidad social. Permítame, viceministro. Sí. De manera gradual las decisiones que hemos tomado o la cuarentena o las medidas no significa que esto se acabó. Al contrario, seguimos en la pelea, seguimos en la lucha contra el coronavirus, pero sí necesitamos que haya un aprendizaje y un cambio de conducta
en nuestra sociedad. Y Claro, no a estamos eso iba, culpando a la... viceministro. Sí, permítame. Vamos a ir a la primera pausa, pero quiero hablar de nueva normalidad, quiero hablar de esa responsabilidad social, porque la otra cara de la moneda, viceministro Sucre, es que no nos podemos quedar confinados toda la vida. Que el Así mundo es. sigue, que la vida sigue y que nosotros tenemos que aprender, así como un día aprendimos a cepillarnos los dientes, por algo fue, o a bañarnos diariamente, entonces son nuevas reglas que tenemos que comenzar a aplicar y que el primer cerco de seguridad soy yo misma, no puede ser otra persona, soy yo misma. Muy bien, vamos a ir a la pausa, pero mire, hay muchas interrogantes y voy a aprovechar los próximos 2 bloques que quedan para hablar de qué pasará con el transporte público después de este lunes, donde se levanta esta cuarentena. Hay que ir a los parques. ¿Cómo? ¿Cuál es la distancia que debo tener? La apertura de iglesias. ¿Cómo va a ser esa nueva normalidad también dentro de las iglesias? Hay muchas interrogantes, viceministro, y yo solo espero que 2 bloques nos alcancen para poder responder todo eso que usted allá en casa quiere saber definitivamente. Vamos al cambio y ya retornamos con más. Esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara hablando con el viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Viceministro, vamos a tratar de aprovechar definitivamente esta oportunidad. Por ejemplo, ahora que se levante la cuarentena, ¿seguirán practicándose las pruebas que se han hecho hasta este momento para dar con los casos positivos? ¿Esto será más complicado o ustedes piensan que se les facilitará más? No, debe de ser lo mismo, Dorca. Nosotros vamos a seguir practicando las pruebas, tanto a las personas sospechosas como a aquellas que sigan llamando al 169, a Rosa, y también lo que el equipo de epidemiología de nuestras instalaciones lo consideren. Nosotros tenemos una meta de tratar de hacer un promedio de 1.000 pruebas por día para tratar, mientras más pruebas tengamos, más positivos, o sea, más facilidad para encontrar a los positivos vamos a tener, y eso nos va a ayudar rápidamente a acercar el movimiento del virus para lograr mantener o disminuir la irradiación o la multiplicación del virus en la comunidad. Así que las pruebas la vamos a mantener y hay que buscar las estrategias para mantener el promedio de 1.000 pruebas por día. Claro, viceministro, ¿cómo será el tema del transporte público? Se levanta la cuarentena, muchas personas a partir de este lunes van a estar en la calle y ese es uno de los principales focos de contagio. Imagínese usted, no hay, porque es que no existe, la persona que puede estar en cada transporte selectivo, en cada transporte público, fiscalizando, supervisando que la gente tenga sus mascarillas, que las personas se sienten con el distanciamiento necesario. O sea, ¿cómo se va a poder controlar esto en el transporte público? Mira, basado en experiencias internacionales y también en lo que hemos estado discutiendo con todo el equipo multidisciplinario e interinstitucional, eh, se están buscando nuevas estrategias que se van a estar comunicando durante estos días que vienen, eh, porque lo que no podemos permitir es que haya aglomeración ni en el metro ni dentro de los transportes públicos. Entonces están buscando estrategias de tal manera que posiblemente la hora de entrada en diferentes empresas o en el gobierno se vea alterada, ya sea un poco más temprano o un poco más tarde, de tal manera que la entrada, la movilización de la población sea también de manera gradual a diferentes horas del día y no provocar esas aglomeraciones. Pero ese es un tema que se está discutiendo y se les va a avisar con el suficiente tiempo durante estos días que vienen para que la población sepa exactamente cuál va a ser esa estrategia. En los buses no podemos llenarlos, lógicamente. En la fila de dos no pueden ir las dos personas sentadas una al lado del otro. Tienen que sentarse uno en una fila, el otro en el asiento que corresponde diagonal a la fila que sigue. En el metro tampoco se va a poder utilizar a su capacidad y lógicamente esto va a provocar un poco la demora para el transporte de las personas que vayan llegando a esa área. Por eso es que es parte de lo que se está discutiendo en estos momentos, precisamente cómo se va a ayudar a la movilización de las personas. Y tú tienes toda la razón, el medio de transporte público o masivo es uno de los elementos importantes para evitar. Pero es importante también la limpieza adecuada en cada uno de estos medios de transporte
Y también que cada persona sepa que mientras menos superficies toquen, más seguro está. Además de portar su gel alcoholado o apenas que llegue a su área de trabajo, antes de tocar las cosas de la oficina, tenga la capacidad de asearse las manos, de lavarse o utilizar alcohol o gel alcoholado. En las Viceministro, ajá, iglesias, claro, claro, iba para allá un poquito. Antes de las iglesias, por ejemplo, el tema de los parques. Yo voy a un parque, pero no voy a tener a alguien que me va a estar supervisando. ¿Cómo debe ser mi comportamiento cuando yo vaya a ese parque? pues mira, por eso te decía que es el nuevo aprendizaje, es importante el comportamiento de la sociedad. Yo tengo primero que tratar de que se van a llevar niños chicos, lleven sus juguetes propios. Segundo, evitar que esos niños se metan los juguetes o las manos a la boca mientras estén jugando. Tercero, lamentablemente tendremos que evitar por ahora el contacto entre nuestros niños. No digo que no hablen, que no conversen, que no interactúen, porque es parte del ser humano interactuar socialmente. Sin embargo, sí, a la distancia que corresponde, nosotros tendremos que tratar de mantener 1,5 metros a 2 metros de distancia con las personas que estén por lo menos, que estén también compartiendo las áreas verdes. Es importante recalcar algo. El bloque número 2, cuando habla de áreas sociales, no está hablando de piscinas en los PH, no está hablando de los gimnasios que pudiera ver en lo que se están hablando de áreas verdes, principalmente áreas abiertas donde la persona pueda salir a esparcirse, a caminar y cambiar de ambiente, no solamente estar metido en su casa o en su departamento. Viceministro, nada de Eh, reuniones la, la, sociales también. Yo creo que eso es importante aclararlo, ¿no? El tema de visita, eso no es lo que contempla el bloque 2 tampoco. una vez que regresemos a la casa del área verde con nuestros hijos, los zapatos deben de quedar afuera y echarle o meter los pies en un pediluvio, una bandeja con agua y clorox, o echarle a través de estos dispensadores eh, a la suela del zapato, dejarlos afuera, secar, para no entrar con los zapatos sucios, darse un baño apenas que uno entra, tener lugar exacto donde voy a poner la ropa con la cual estuve fuera de mi casa, evitar sentarme en los sillones si he estado sentado en otros lugares afuera. Todo esto es parte de la nueva cultura que vamos a ir adoptando. Tú me hacías otra pregunta, Sí, me decías las iglesias. sí, las iglesias vamos a ir un poco también porque, bueno, tengo entendido que es el 25% de los asistentes a los distintos templos, pero ¿qué se contempla? ¿Qué deben tener a su entrada? ¿Pueden ir adultos mayores? ¿Pueden ir niños? Que son, obviamente, una de las preguntas, bueno, y es que pueden ir adultos mayores, son una de la población vulnerable, viceministro. ¿Qué se tiene estipulado con relación a este tema? Mira, si uno se fija, la población que más va a la iglesia, por lo general, son las personas mayores de 50 años, es la población que más acude por lo general. Nuestra juventud o edades intermedias también tiene una gran concurrencia, pero por lo general las edades mayores son las que acuden. Nosotros entendemos la fe, somos cristianos también y compartimos mucho el sentir y la necesidad de ir a las iglesias. Sin embargo, nosotros recomendaríamos a todas esas personas que tienen más de 55, 60 años y alguna comorbilidad, que sería mejor ver las misas desde la casa, el día y en el horario que corresponde la liturgia o las misas, por favor, verla desde la casa. Y también yo conversaba hace unos días con Monseñor y conversamos un poco de la estrategia que tendría que ir utilizando la iglesia para no acumular tantos feligreses en una sola misa. Esa estrategia la tendrá que utilizar ya sean en la parroquia o las iglesias, viendo cómo se organizan con las diferentes comunidades, pero es importante que dentro de la iglesia, una vez que se permita el acceso a ellas, cada quien esté lo suficientemente alejado de la otra persona que está asistiendo también a la Eucaristía y que tenga por lo menos 2 metros de distancia hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Para entrar a la iglesia, por favor, todo el mundo con su mascarilla puesta y también, lógicamente, el lavado de manos de manera permanente entre cada misa
debe de haber la limpieza de las sillas y lógicamente del piso. Entonces, pero sí le queda directamente a las iglesias armar una estrategia basada en los lineamientos que le ha dictado el Ministerio de Salud, que es un lineamiento básico, pero de ahí en adelante entonces cada iglesia, tanto la católica, las evangélicas y cualquier otro tipo de religión, tendrán que armar su estrategia para su congregación. Claro que sí. ¿Los niños es recomendable que vayan, viceministro? Mira, yo preferiría que los adultos mayores y los niños evitáramos llevarlos, ¿no? Porque sería también exponerlos y a pesar de que los estudios científicos dicen que los niños no son altamente afectados, sí se contagian y contagian posteriormente a los adultos mayores y ya en el mundo entero, tanto en el mundo como aquí en Panamá, hemos tenido lamentablemente algunos casos que se han presentado en niños que se han complicado. Entonces es mejor no exponerlo y no exponer tampoco a nuestros adultos mayores en medida de lo posible. Al igual, los niños, nosotros no debemos llevarlo tampoco ni a los bancos ni a los supermercados. Nosotros entendemos que muchas veces el llevar a nuestros niños a un supermercado, o ellos quisieran acompañarnos, porque para ellos puede ser divertido. Pero por encima de todo esto está la salud de nuestros familiares, de nuestros niños y de nuestros adultos mayores. Entonces, lo recomendable es no llevar a nuestros niños a ningún lugar en donde pueda haber cúmulo de personas. Claro que sí. Mire, vamos a la siguiente pausa. Quedan muchas preguntas todavía. Viceministro, gracias por aclarar este tema de transporte público, parques e iglesias. En el próximo bloque me gustaría hablar un poco sobre sin salvoconducto, pero sí con cerco sanitario. Y la pregunta que se hacen es, ¿y para qué ese cerco sanitario? Usted se imagina explicándole a cada persona, a cada conductor, a un policía, ¿por qué voy a cruzar? ¿Para qué sería el cerco sanitario en este caso muy particular? Hay otra pregunta muy frecuente, sobre todo en redes sociales, con el tema del comité de salud en algunas empresas. Sí, pero ese comité de salud, ¿quién lo conforma? ¿Para qué se conforma? ¿Hay alguien que me va a dar una instrucción de qué debo hacer? ¿Van a pedir algún reporte? ¿Tengo que enviar algún reporte? Son prácticamente las preguntas que se hacen, viceministro. También me gustaría hablar un poco sobre el tema de las cárceles, sobre todo la cárcel de Santiago, donde hay alrededor de 518 privados de libertad. 333 tienen COVID positivos, estamos hablando de arriba del 64%. ¿Qué se está haciendo también con estas cárceles? Colón, también el Centro de Rehabilitación Femenino acá en la capital. Todos estos temas, viceministro, los vamos a tratar cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Viceministro, sin salvoconducto, pero sí cerco sanitario. A ver, ¿cómo le explicamos esto a la población? ¿Qué sentido tiene tener un cerco sanitario si ya no es necesario el salvoconducto, en este caso muy particular? ¿Qué se haría en ese cerco sanitario? Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la utilidad de un salvoconducto. La utilidad de un salvoconducto era en el momento en que estaban restringidas la gran mayoría, tanto de comercios como en la apertura de lugares al cual se pudiera acudir a diferentes trámites o algún tipo de distracción. Lógicamente, por estar todo cerrado, excepto los lugares elementales para abastecerse de alimentos y medicamentos, nos llevaba a tener una manera de poder identificar quienes podían salir o transitar en un momento determinado o en un periodo determinado para poder acudir a algunos de estos lugares que estamos diciendo que nos brindaban servicio a la población para poder mantener un nivel mínimo de atención a nuestras necesidades como sociedad. Para eso era el salvoconducto. Muchas veces estos salvoconductos tendrían que ver con el cruce del cerco, precisamente, pero que eran cosas, a pesar de que pareciera lo mismo, el mismo documento nos podía servir para trasladar alimentos o por alguna situación de urgencia que yo tuviera, en el caso nuestro, que vivimos en la capital, en el interior. En estos momentos en que se levanta ya la cuarentena total, en donde hay libertad de transitar,
los cercos se van a mantener por un periodo donde lo que queremos buscar con ese cerco es un cordón para evitar que los lugares en donde tenemos mayor cantidad de casos, pudiéramos llevar todavía más casos a lugares o a provincias en donde se está controlando de manera relativa la proliferación del virus o de los casos positivos. Sí, pero se Por eso tomaría se la mantiene el temperatura, cerco. viceministro, disculpe, se tomaría la temperatura porque ya nadie le van a pedir un documento, ya esto no es necesario. ¿Qué se va a hacer en el cerco específicamente? Voy a transitar yo al interior, en el cerco de La Pesa, por ejemplo. ¿Qué me van a No, preguntar allí? no. El cerco se va a mantener todavía de tal manera que las personas que vayan a pasar el cerco sanitario o el puesto de control es que realmente tengan que pasar hacia, en el caso nuestro, hacia el interior. De esas personas que tengan un carnet o que tengan algún documento que lo autorice a pasar hacia el interior o viceversa, también del interior a la capital o algún lugar entre las provincias centrales, que tengan que pasar de un lugar al otro por una necesidad o una obligación, se estarán permitiendo a través de algún documento tipo salvoconducto o a través de los carnets que presenten cada uno de ellos, ya sea de la empresa o de la institución. Entonces, sí Entonces, los cercos necesito el todavía se salvoconducto, van a mantener viceministro, por para un dejarlo punto. claro, sí necesito el salvoconducto. Eso sería mi documento si no tengo el carnet, para dejarlo claro a la población. Se le va a proveer de un documento en caso de que fuera necesario de que usted pasara alguno de estos puestos de vigilancia. Si no es obligatorio que usted pase el puesto de vigilancia, usted podrá circular dentro de su provincia, pero no pasar del puesto de vigilancia hacia otra área. Para esos casos, sí se tendrá que emitir algún documento donde se le autorice el traspaso de ese cerco sanitario o de puesto de vigilancia. De menos, no podremos tampoco transitar hacia esas otras áreas a menos que sea necesario. Claro que sí, muy importante aclarar esto, porque las personas decían, bueno, sin salvoconducto, entonces, ¿para qué el cerco sanitario? Ya usted está aclarando este punto. Por ejemplo, me llama la atención, ahora ir al súper representa también las mismas filas, ahora pueden ir hombres y mujeres, pueden ir en familia. Viceministro, aclárenos esto porque los supermercados también necesitan tener esas reglas claras del juego y hasta ahora cuando uno iba a un súper era todo muy ordenado, el tema de tomar la temperatura, el tema del lavado de manos, hay que seguir en esa misma línea formando estas filas, esto Sí, se mantiene. sí, mira, primero quiero aclarar, no podemos ir al súper en familia, los niños no deben de ir a los supermercados. Si pudiera ir con mi pareja, con mi esposa, al supermercado, lógicamente ya somos adultos los dos, pero el ingreso tiene que mantenerse de la misma manera en que lo hemos hecho hasta ahora. La fila para entrar, 2 metros de distancia entre una persona y otra. El supermercado no debe de estar lleno de personas adentro, no debe haber aglomeraciones de personas, debe de haber un seguridad, como lo han estado haciendo, permitiendo el ingreso de las personas a medida que van saliendo, de tal manera que se controle la cantidad de personas que están dentro. Debe haber dispositivos, ya sea de alcohol o de gel alcoholado, para las personas que van a entrar al supermercado. Entonces, las medidas que se tienen para ingresar a cualquiera de estos lugares se mantienen. Lo único es que ya no va a haber un horario estricto y no va a haber tampoco, no se va a basar ni en el sexo. Entonces, pudiéramos ir, tanto hombres como mujeres, cualquier día de la semana, excepto este domingo, que es importante que lo aclaremos. Este domingo se mantiene la cuarentena todavía, este domingo. Entonces, de lunes a sábado se va a poder transitar hasta las 7 de la noche, que ya entramos en lo que es el toque de queda. Pero en todos los lugares se tienen que mantener las normas que se han establecido hasta ahora, tanto para entrar como para transitar. Para ir a pagar a la caja se tienen que mantener los 2 metros de distancia y todo el mundo con su mascarilla para entrar a un supermercado. Claro que sí, uso obligatorio. Voy con otras preguntas que me quedan acá en el tintero, viceministro. ¿Se reactiva la construcción de obras públicas, pero ¿y las privadas cuándo? Bien, como lo hemos dicho, el regreso a la nueva normalidad, una de las características es la gradualidad, ¿verdad? Entonces, sí, en efecto, ya para el día lunes
se reactiva una parte de la construcción en donde van a hacer primero la parte gubernamental para ir de manera gradual. Las instituciones de gobierno tendrán que mandar, que de hecho ya lo están haciendo, sus planes o las obras que van a reiniciar para que el Ministerio de Salud, con el equipo que tiene técnico, lo evalúe y vaya de manera gradual aprobándole cuáles son esas obras públicas y gubernamentales que se van a ir reactivando nuevamente. Pero lo vamos a hacer todavía con el gobierno. Se va a estudiar y dependiendo del comportamiento de estas obras y de la apertura del resto de del comercio que tiene que ver con el abastecimiento también de la construcción, porque recuerden que la construcción va a necesitar un abastecimiento también de materiales, de tal manera que eso se vaya abriendo de manera gradual para ir controlando también un poco la demanda, ¿verdad? Y la cantidad de personas que van a transitar. Pero todo esto va a depender, vuelvo y repito, de cómo se vaya comportando la enfermedad y la difusión de la misma en el país y de acuerdo a la gradualidad que vayamos teniendo. Así como estamos abriendo instalaciones, ojalá no sea necesario, pero pudiéramos también llegar a tomar la decisión nuevamente de regresar y echar algunos pasos hacia atrás hasta que controlemos la situación. Lo que todos esperamos es que sigamos avanzando en la reapertura de diferentes instalaciones, de tal manera que todos esos panameños que están en su casa y que sabemos que quieren regresar a trabajar, que quieren volver a transitar, que quieren volver a salir de sus casas y buscar su pan de día a día y volver a sus trabajos, esperamos entonces que esto sea parte del aprendizaje y del mejoramiento de la conducta de nosotros como parte de la sociedad. Claro que sí. Me quedan solamente dos cosas muy puntuales, viceministro, dos en uno, dos preguntas en uno. Uno, el tema del Comité de Salud. Yo he visto a muchos empresarios preocupados por este tema de salud que al final dicen, nos dijeron un tema de Comité de Salud, pero no sabemos cómo se hace, nos van a dar instrucciones. Y otro tema muy importante también, el tema de la cantidad de colaboradores que debe haber dentro de una empresa. He escuchado a muchos decir, pero ¿por qué si son grandes, son pequeñas, tiene que ser igual cantidad de colaboradores? ¿Hay respuesta para esto, viceministro? Sí, claro, mira, la constitución de los comités de salud, bueno, de hecho, ya la Caja de Seguro Social de hace muchos años emitió un decreto y posteriormente una resolución de junta directiva donde todas las empresas estaban obligadas a tener su comité de salud, seguridad y higiene laboral. Sin embargo, en estos momentos, este problema de bioseguridad nos lleva todavía a reforzar esa solicitud y ya no una solicitud, sino una exigencia en todas las empresas por muy pequeñas que sean. Aquellas empresas que tengan menos de 10 personas podrán estar constituidas, tener un comité hasta de 2 personas. Entiendo que de 10 a 40 pudieran ser 4 y de 40 en adelante hasta 5 o 6 personas. Este comité debe estar constituido lógicamente por algún representante o representante de la empresa en conjunto con sus trabajadores, de tal manera que haya un consenso en cómo armar este comité. Los lineamientos de cuáles son las responsabilidades del comité están en la página web del Ministerio de Salud, cuáles son los requisitos, cuáles son los elementos que este comité debe de vigilar y cuál es su prioridad en estos momentos. Y es importante que entendamos que la prioridad en estos momentos de la constitución de esos comités es la parte de bioseguridad, o sea, el plan COVID-19 es la prioridad, es la urgencia para todas las empresas, de tal manera que puedan abrir sin ningún problema y que recordemos también que hay un plazo aproximado emitido por el Ministerio de Trabajo hasta de 4 meses para que de manera gradual vayamos organizando nuestros comités y tomemos nuestras medidas. Por favor, los comités hay que organizarlos lo antes posible para poder abrir y darle seguridad a nuestros visitantes o a los clientes, por decirlo así. Lógicamente, este comité tiene que velar también por la seguridad de sus trabajadores, que se cumplan
con los requisitos en materia de bioseguridad en primera instancia para evitar el riesgo de contagio de los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer con nuestros trabajadores? Tomarles la temperatura todos los días, estar al tanto, evaluar si hay algún tipo de sintomatología, fiebre, tos, dolor de cabeza, mareo, debilidad, dolor corporal, o sea, algo que nos indique que ese compañero pudiera estar contagiado o posiblemente sea solamente un resfriado. Pero ante la situación hay que identificar rápidamente a ese compañero, enviarlo a las unidades ejecutoras, ya sea de la Caja de Seguro Social o del Ministerio de Salud, donde un médico lo evalúe y le haga las pruebas necesarias, si se hace necesario, según lo que constate el galeno, el médico, para entonces definir si ese individuo es COVID positivo o simple y llanamente es un resfriado o algún otro tipo de enfermedad respiratoria. De ser así, entonces, de ser positivo, el equipo de epidemiología de la unidad ejecutora tendrá que tomar una decisión, visitar nuevamente a la empresa y según la investigación que se haga, proceder con los elementos que sean necesarios. Puede ser que la empresa siga funcionando normal porque la persona que pudiera salir como COVID positivo, puede ser que el contagio sea comunitario, no necesariamente dentro de la empresa. Si hay una cantidad de casos importantes y el epidemiólogo considera que habría que sanitizar o que limpiar un área de la empresa o toda la empresa, el equipo de epidemiología local tomará la decisión, lógicamente por ser los profesionales especialistas en este tema. Pero ese es la responsabilidad del Comité de Bioseguridad, principalmente de salud, para el COVID-19. Cuidar la salud de su compañero, cuidar la salud y cuidar que se cumplan con las normas de bioseguridad para ingresar a su área de trabajo y también la de los clientes. Viceministro, creo que nadie había explicado el Comité de Salud como usted lo ha hecho en este momento con todos estos detalles que yo creo que es muy importante porque las personas están muy ávidas de información, de conocer al final del camino de qué se trata, no solamente el título, sino el desglose de qué se trata. Viceministro, muchísimas gracias. Mire, hay muchas preguntas que nos quedan ahí en el tintero, esperamos también en una próxima oportunidad tenerlo y con toda esta información que siempre se da a través de comunicados, poder llevar esa información a nuestros amigos televidentes. Aquí lo importante es, se levanta la cuarentena, eso no significa que el COVID desaparece, todo lo contrario, siempre va a estar allí acechando. ¿A quién? Al que no se cuida. Y nosotros somos los primeros responsables en cuidarnos y cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Los jóvenes van a tener la oportunidad de salir. Hay que ser muy responsables, muy maduros también, porque si usted sale y no es necesario y usted llega a su casa y tiene en casa a papá, mamá, a abuelos, usted puede ser el transmisor y también el responsable de que ocurra allí algo muy terrible e indeseado. Así que yo creo que en nuestras manos está el que no aparezcan nuevos casos, que son muy preocupantes, el que no haya más defunciones, que ya en Panamá estamos muy alarmados con arriba de 300 casos, pero al final del camino yo reitero esto, no podemos estar confinados para siempre. Como seres humanos tenemos que crecer y aprender a hacer las cosas de una manera diferente y seguir adelante. Va a haber posibilidad de parques, va a haber posibilidad de reuniones en las iglesias, de hacer o practicar otro tipo de deportes, de regresar a trabajar. Bueno, entonces hay que madurar para poder convivir y seguir adelante en este mundo con COVID-19. Viceministro, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.